Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Expandiendo Mentes. Estoy muy contento de iniciar este proyecto, Carlos. Se encuentra conmigo Carlos Zapata, quien les habla es Kenji Quispe. Y hemos creado este espacio un poco para cuestionar, para pensar, para compartir ideas. No tenemos la verdad absoluta, creo que tampoco no nos interesa tenerla, pero sí abrir un espacio de debate y de dialéctica para poder expandir un poco más la forma como pensamos. Carlos, ¿cómo te encuentras hoy día de iniciar este primer episodio después de varias veces andar conversando y planificándolo? ¿Qué tal, Kenji? ¿Cómo estás? Bueno, contento y con todas las ganas de poder resolver algunas preguntas, de poder interpretar nuestros propios conceptos, de poder intercambiar ideas. Así quizá algunas no tengamos la misma, no coincidamos en la misma idea, pero bueno, para eso estamos acá, para conversar, para debatir algunas cosas, y yo creo que va a ser de mucho interés para las personas que quieran realmente poder nutrirse de un poquito de ideas nuevas, ideas elaboradas quizá desde el punto de vista científico. Entonces vamos a comenzar. Vamos, ya para no dilatar tanto el tiempo y aprovechar también esta conversación, uno de los puntos con el cual queríamos iniciar esta primera conversación, este primer episodio del podcast, es ese sentido de la existencia desde un punto de vista también neurocientífico, pero sobre todo, cómo yo me doy cuenta que le doy un significado profundo a mi vida, para mí está basado en la calidad o amplitud de conciencia que yo tengo y cómo la nutro. Entonces, basado en ello, me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué significa existir, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tú le das a tu vida misma? Para mí existir, en primer lugar, todo se basa desde un punto que es la conciencia. Okay. Desde que nosotros somos conscientes, tenemos la estructura cerebral para poder generar procesos cognitivos, pensar, razonar, interpretar, impactar, influir en las personas, en el mundo, impactar positiva o negativamente, lamentablemente. Nosotros existimos cuando podemos interactuar, cuando podemos interrelacionarnos. Correcto. Existimos como personas, como seres humanos. Entonces, en primer lugar tenemos que analizar lo que es la cognición, tenemos que analizar lo que es tener un propósito. ¿Es posible vivir sin propósitos? ¿Tú qué opinas? No sé. Es una pregunta muy interesante y lo voy a responder desde mi lado. Yo creo que existe una sobrevaloración actual de tener una vida con propósito. Para mí, si me preguntas, yo como Kenji, yo no creo que exista un propósito. Creo que existe la acumulación de pequeños propósitos que le van dando sentido a nuestra vida dependiendo de las experiencias que vamos teniendo. Ya sean de logro, ya sean de amor, ya sean de sufrimiento, de decepción, de fracaso. Y cada momento de nuestra vida va nutriendo esos propósitos. Yo no creo que exista uno solo y que por esa lógica solamente vivo. Pero también creo que existe un peligro cuando no tenemos claridad del sentido de nuestra propia existencia. Pero también creo, aquí hablo no solamente de una dualidad, sino ya tres aspectos, es que también uno puede existir simplemente para su propia existencia. ¿Qué significa eso? Es que estoy presente, vivo, no necesariamente planifico mi vida con un sentido profundo que le dan unas raíces y yo puedo responder esa pregunta así: mi propósito es impactar el mundo, es poder fundar una ONG, hacer una empresa, sino simplemente estoy aquí y estoy aprendiendo a vivir. Exacto. Y con eso me siento realizado, me siento tranquilo y sigo avanzando buscando mi propio bienestar y el bienestar de la gente que me rodea. No sé si eso se llama propósito, pero simplemente a eso le llamo vida. Que es una respuesta también para mí válida. Exacto, o sea, el propósito de la existencia es mantener una estabilidad mental, una eutimia, una tranquilidad, el cuestionarte, el saber qué cuestionarte y qué no. Porque muchas veces... Qué peligroso eso, que no cuestionarse, ¿ah? Tú has dicho algo interesante. Es que, a ver, el cuestionarte es algo normal. Pero no todos lo hacemos, es un proceso que todos deberíamos hacer. Correcto. ¿No? Pero saber que el cuestionarnos es un proceso activo, es un proceso que demanda esfuerzo, es un proceso que cansa, es un proceso que puede generar dolor muchas veces. Correcto. Cuestionarte la verdad. Hay personas que no quieren ver las cosas adecuadamente. Por ejemplo, en el territorio de la salud, hay muchas personas que no quieren saber realmente de qué padecen. ¿Por qué? Porque si saben de qué padecen, van a tener que cambiar todo su estilo de vida. Esto pasa muchas veces con pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad. Niegan su obesidad, niegan que tienen diabetes. No, que tengo diabetes emotiva, no, que se me eleva la presión solamente cuando estoy ansioso. Entonces no tomo pastillas porque solamente
pero el médico te dio pastillas, sí, pero las dejé porque solamente yo creo que no tengo hipertensión porque no tengo ningún síntoma. No me duele la cabeza, doctor, yo me siento bien. Entonces ahí va el sesgo, pues, ¿no? Ahí va la negación. Entonces, el cuestionarte, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy interpretando como salud? La salud hay que interpretarla como un resultado. Correcto. ¿No? Porque nuestra existencia se basa justamente en ello, en un propósito. Y nuestro propósito no puede tener una validez si es que nosotros como personas no tenemos salud, ya sea mental, física o social. Esto es básico para entender la existencia, un propósito. Y mi propósito tiene que siempre venir acompañado de salud. Pero no quiero que solamente se quede como la interpretación de salud como la salud física. Correcto. Sino la salud mental, que es muy importante y actualmente está muy resquebrajada en la sociedad. La salud mental estamos en una epidemia de depresión, estamos en un caos de ansiedad. El común denominador de los pacientes que llegan a mi consulta llega con trastornos de ansiedad, pero hay que entender que el trastorno de ansiedad no es tener simplemente una ansiedad aislada o estar nervioso, estar preocupado. Mucha gente dice, no voy al psicólogo, no voy al psiquiatra porque no, es simplemente un momento. Pero si estos momentos ocurren en situaciones muy determinantes en nuestras vidas, esas situaciones o esos periodos de ansiedad se van acumulando poco a poco y van restringiendo y nos impiden ser funcionales. Ahí nuestro objetivo o nuestro propósito también puede llegar a tener un límite, ¿no? Entonces te escucho y pienso, si tengo un propósito, vamos a decirlo, descuidado, no claro, eso responde también a que tengo una vida descuidada. Sí, claro. Física, mental, social, emocionalmente, como bien tú lo acabas de escribir. Y te escucho y también me cuestiono un poco a mí mismo porque digo, qué triste, porque eso revela un poco la mediocridad de mi propia vida. La mediocridad de cómo lidio con mi salud física, la mediocridad de cómo lidio con mi salud mental para poder responder a situaciones, y la mediocridad cómo lidio también con el entorno, ¿no? Porque el ser consciente no solamente el verme a mí mismo como un ser humano ente y reconocer lo maravilloso que puedo ser, pero también reconocer aquello decepcionante o las sombras, como muy románticamente le llamamos, sino esos defectos y pocas virtudes que no poseemos y que es normal. Por ejemplo, yo a mis casi 35 años ya me reconcilié con eso. A mí no me cuesta decir en qué no soy bueno, en qué me equivoco. Literalmente, qué es lo que me cuesta muchísimo hacer, porque no necesito demostrar a nadie ni andar buscando el reconocimiento, porque yo ya entendí que parte del sentido de mi existencia es aprender a vivir de la mejor forma que puedo, y yo creo que a veces se trata un poco en no ir corriendo detrás de grandes placeres, que es genial, comprarse un carro, una casa, ganar más dinero, que puede ser a veces un poco superfluo, que lo vemos en redes sociales, pero creo que esta conquista interna para desprenderme de lo mediocre, de mí mismo, y poder tener una vida, creo que más saludable de manera integral. No, tú que eres un tipo de gimnasio, yo que también me he vuelto un poco más fit, creo que también existe una sobrevaloración de que, estoy mal, una hora de spinning, ya se me pasó todo. Yo creo que es mentira. Simplemente el gimnasio te ayuda a regularte emocionalmente, pero no hay un cambio de cognición, no hay una amplitud de conciencia para que tú puedas tomar, creo que con mejor riendas, las decisiones de tu propia vida. Es que claro, acá hay que entender qué herramientas desarrollamos. Y es interesante cuidar nuestro físico, pero básicamente porque tenemos que entender que nuestros músculos son el depósito de reserva mineral ósea. Esto hay que entender que mientras más músculo... Explica un poco más eso, porque está chévere. Mientras más músculo tengamos, menos riesgo de osteoporosis vamos a tener a los 45 años, menos osteopenia, más vamos a fortalecer nuestras articulaciones. Entonces, tenemos que pensar en invertir nuestro tiempo en nuestro futuro también. O sea, tenemos que pensar en cómo yo me voy a desenvolver en mi futuro. Yo quiero tener osteoporosis, quiero sufrir de diabetes, y eso se llama calidad de vida. Muchas personas solamente tratan de tapar huecos, tratan de trabajar en la salud cuando ya hay un síntoma, pero hay que trabajar en la salud cuando la salud está plena. Y aquí hay algo interesante, ¿cómo yo le puedo dar un significado más profundo a esto que tú acabas de decir para tomar conciencia y hacer un cambio real?
Porque yo considero que somos seres de significados. Le damos significado a algo positivo, a algo negativo, le damos significado a una taza, le damos significado a una foto, le damos significado al amor, a un viaje, a un departamento. Somos seres de significados. Es natural darle un significado como tal. Pero si yo no elaboro o yo no critico y cuestiono el significado que le estoy dando a cada espacio de mi vida, posiblemente simplemente estoy viviendo un autoengaño de satisfacción, de mediocridad o simplemente de confort, y que no me abro campo a lo que toca decir, cómo yo diseño mi futuro. Creo que acá decir algo bien chévere que hace un tiempo atrás estaba pensando. Si hablamos de conciencia, hablamos de sentido, cómo yo diseño mi futuro basado en esa conciencia más amplia, más sólida, no sé si decirlo, más madura. Es que tenemos que desarrollar un conocimiento. Tenemos que desarrollar un conocimiento, crear un conocimiento. Pero crear un conocimiento en base a eliminación de prejuicios. O sea, tenemos que entender que no todo lo que hemos aprendido de jóvenes o de más jóvenes nos sirve tal vez, ¿no? Nos sirve ahora. Hay que entender y hay que discernir. Aprendí esto, ahora esto ya no me sirve. Entonces tengo que aprender a usarlo de otra manera o tengo que eliminarlo en mi mente. Tengo que eliminar. Karl Jasper decía que el origen de todo conocimiento tiene 3 fases. La fase del asombro, la fase de la duda y la fase de las situaciones extremas. O sea, de las situaciones límites. Entender cuál es nuestro límite. Entender cuáles son nuestros miedos. Entender cuáles son nuestros niveles de frustración. Entender si necesariamente nosotros estamos preparados para el fracaso, para el error. Preparados, ojo, preparados para el error. Porque muchas personas no están preparadas para el error. Y no quiero romantizar el fracaso. Yo creo que el fracaso hay que evitarlo lo más que podamos. Para eso hay que prepararnos al 100%. Hay que prepararnos en todo aspecto. Hay que prepararnos mentalmente, psicológicamente, emocionalmente. Prepararnos emocionalmente es durísimo. Yo creo que, y te vuelvo a escuchar y vienen diferentes ideas a mi mente, y es como aprender a vivir una vida de alto performance. Es decir, hay atletas que preparan su cuerpo para poder resistir situaciones extremas de deporte, pero como nosotros como seres humanos naturales y corrientes preparamos nuestra mente para situaciones límites. Pero yo, para preparar mi mente, mis emociones, por una situación límite, tú acabas de dar al clavo para mí. Debo conocer cuál es mi límite. Exacto. Y reconciliarme con ello, porque, seamos sinceros, no es fácil reconocer aquello que me cuesta aceptar de mí. Y bien lo dijo Carl Jung, ¿no? Lo que yo acepto me transforma y lo que niego me somete. Entonces, cuando hay una aceptación incondicional de aquello del cual yo observo de mí mismo, me va a ser mucho más fácil poder adaptarme. Y no solamente adaptarme a lo que puede venir en el futuro, sino también a tener una mejor relación con los otros. Tengo conciencia de mí y tengo conciencia que existe un otro que también desde mi presencia genera un impacto, y desde su presencia también genera un impacto, porque somos seres en influencia constante, ¿no? Tú me influencias con tu conocimiento, con tu postura, y espero yo también, ¿no? O la gente que nos escucha. Pero está chévere la conversación, porque creo que se va abriendo un poco más el espectro o el abanico de diferentes perspectivas. Claro, lo que pasa es que, mira, a ver, si tú tienes un entendimiento de cuáles son tus límites, de cuáles son tus limitaciones, entonces puedes trabajar en ellas. Como por ejemplo, un caso mío. Ya. Yo a los 13 años tenía un pánico escénico. No podía hablar en público, no podía dar una entrevista, no podía... Estabas bien chiquito también. Claro, lógico. Pero me di cuenta de esa limitación. Y entendí que esa limitación no me iba a poder permitir desarrollarme académicamente, desarrollarme en un entorno social. Entonces trabajé mucho en esa limitante. Trabajé y me propuse tratar de hacer todo lo posible y diseñé estrategias. ¿No? A tan corta edad ya desarrollé una estrategia. ¿Y cuál era mi estrategia? Hacer todo lo contrario, a huir. Buenísimo. Hacer todo lo contrario a huir. O sea, enfrentar de una forma muy radical. No digo que vaya a impactar, o no digo que sea la línea que toda la gente debe de acuerdo hacer, contigo. Porque es mi forma, es mi estrategia, y cada persona tiene que buscar la propia. Cada persona es un mundo, cada persona es un universo, cada persona tiene una propia forma de pensar. Entonces, lo que me funcionó a mí no necesariamente te va a funcionar a ti. Para ti puede parecerte, oye, pero a mí no me funciona. Ok, no te funciona. Entonces busca cuál es tu
¿Cuál es tu fórmula? ¿Sabes qué? Lo triste de esto, que es una parte de la pereza mental, es que yo escucho tu fórmula y la quiero añadir o la quiero copiar, y ni siquiera hago el esfuerzo cognitivo de adaptarlo a mi realidad, sino simplemente tú hiciste A, B, C, D, oye, voy a copiar la fórmula de Carlos para ver si me funciona. No me funciona la fórmula porque yo soy un ser completamente diferente a ti, y ¿qué pasa? Me decepciono, me desilusiono y ya no vuelvo a intentar. Yo creo que o sea, hay un peligro como tal en el andar copiando fórmulas o andar diciendo que hiciste estos 3 pasos absolutos. Exactamente. Porque no es así. Yo creo que no es el camino de nutrir nuestra conciencia y de darle un significado más profundo a aquellos límites que tenemos y cómo los superamos en el camino. Y tú dijiste algo clave, ¿no? Si bien es importante amplificar nuestros conocimientos a nivel de saberes, de nada sirve tener un conocimiento, y ese es mi más grande reto. De nada sirve este conocimiento si no lo llevo a una práctica, si no lo vuelvo un hábito, si no lo pongo a prueba para ver cómo me va este nuevo concepto, este nuevo saber, esta nueva lógica a nivel de experiencia, y voy construyendo un poco mejor este nuevo concepto que se va adaptando a la forma como yo quiero vivir o quiero diseñar mi vida, tomando lo que tú dices, física, mental y social. Exacto. Muchas personas me comentan que ellos entienden como la forma de nutrir su conciencia, del despertar, de poder estar más aquí, más presentes, es, por ejemplo, muchas personas me dicen, doctor, ¿no hay una vitamina para el cerebro? No, que te parezca... Pero es una pregunta muy frecuente. Por si acaso, yo vendo, búsqueme luego, yo vendo, no se preocupen. No, todos me preguntan eso, doctor, ¿hay una vitamina para el cerebro? ¿Hay un medicamento que me puede hacer mucho más inteligente? Y aquí voy... El camino fácil, ¿no? Ojo, el camino fácil, ¿no? El camino fácil, ¿no? El camino menos doloroso, ¿verdad? Porque todos queremos el camino más rápido. Sí. Estamos en la época de la inmediatez, donde todos queremos... Yo también lo quiero, sí, es la verdad, exacto, todos. Queremos colocarnos una ampolla endovenosa, ¿no? Queremos tomar un poco de magnesio, un poco de vitamina B, y creemos que estamos ya... Eso se llama falsa sensación de salud. Eso se llama efecto placebo. ¿Por qué el café nos genera una mayor concentración? Quizá porque generalmente genera más aumento de la frecuencia cardíaca, llega más flujo sanguíneo cerebral al cerebro y estamos más despiertos. Porque las personas que consumen algunas sustancias psicotrópicas pueden tener digamos, entre comillas, me dicen, vi cosas, vi despertares, vi mi mundo pasar, mi futuro. Un viaje astral. ¿No? Un viaje astral. Bueno, ahí lo dejo. No voy a entrar en esos temas porque desde mi punto de vista, la forma de nutrir nuestra conciencia tiene que ser lo más natural posible, lo más real posible. Hay que entender que el conocimiento muchas veces puede ser duro. La ignorancia te relaja. La ignorancia es más cómoda. Es súper cómoda en realidad. El conocerte a ti mismo, el conocer tus verdades, el conocer las cosas que muchas veces no quieres saber de ti mismo, pueden traerte un caos inicialmente. Y te cuento un caso real, es lo que me pasa. Yo actualmente hago terapia ya hace varios meses. He tenido diferentes estados en mi vida, años, en el cual he llevado un proceso terapéutico con profesionales. Y para mí es súper incómodo cada sesión, Carlos. Súper incómodo, porque pasa esto. O sea, abro una nueva puerta y encuentro el cuarto desordenado. Y digo, güey. Y paso de la ignorancia, que es cómoda, al saber que es sumamente incómodo. Y bien como también lo dijiste hace un rato y lo mencionó Aristóteles, esta capacidad de alumbrar la verdad es dolorosa. Darme cuenta de cosas que ni siquiera era consciente, que no hacía bien, que reaccionaba de una forma disfuncional con mis padres, en el trabajo, con antiguas parejas, etcétera, es doloroso, es decepcionante inclusive verme así. Pero después trato y digo, oye, pero trátate con calma, trátate con compasión, trátate con cariño, porque es parte de ser humano, es parte de la propia existencia. Claro, ¿no? Pero tampoco no sobregeneralizar y tampoco no exagerar en la culpa. Pero, claro, ese es como que mi rollo, mi desafío personal, ¿no? No entrar en ese loop de, ay, ¿por qué? ¿No? Y hasta exacerbar un poco la culpa, sino verlo de una manera funcional, ojo, y que me dé poder de cambio. Porque al final yo creo que el conocimiento debería darme a mí este deseo, este ímpetu de crearse un cambio significativo. Claro, porque ojo, o sea, también podemos llevar al extremo este tema de pensar y de sobrepensar y de razonar y sobre razonar, y que eso se puede generar en una distorsión cognitiva.
Correcto, sí. O sea, el tener juicios morales, el tener, por ejemplo, esto lo podemos llevar a otro nivel y esto ya nos puede distorsionar un poco la realidad también. El sobre racionalizar las cosas, el sobre generalizar las cosas. Entonces, todo tiene que tener todo tiene que tener, justamente aquí voy, todo tiene que tener un equilibrio, pero todo se tiene que basar en resultados. Como la salud. La salud es un resultado. Correcto. Entonces, si tú sientes que el sobrepensar, que el analizar demasiado, no te está llevando a ningún lado, entonces algo malo estás haciendo. Entonces, tienes que mantener el equilibrio entre lo que tú estás generando para tener una buena salud mental, una salud equilibrada, una salud física equilibrada, porque también, ojo, tenemos el extremo del trabajo físico, la dimorfofobia. Las personas que nunca se ven satisfactoriamente bien. O sea, siempre hay algo que mejorar y eso ya es el perfeccionismo y eso ya es una distorsión. Correcto. La distorsión es la realidad también. Pero si yo me baso todo lo que hago en el resultado y el resultado no es lo que yo realmente he trabajado conscientemente para lograrlo, es desalentador. No necesariamente, porque si tú entiendes que, a ver, justamente lo que conversaba contigo hace un rato, el tema de las expectativas, ¿no? Si tú vas con una expectativa muy alta, ¿sí? Okay. Que de mi punto de vista las expectativas te limitan, las expectativas te generan un ambiente ansiógeno, las expectativas te paralizan. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes una expectativa ya demasiado alta, ¿no? Entonces tú vas a intentar con todo tu esfuerzo llegar a esa expectativa, cubrirla. Al no cubrirla, tú vas a generar un ambiente de miedo, de ansiedad y paralizante. Correcto. Te pongo un ejemplo, ¿no? Conoces a una persona, por ejemplo, quieres ir a un bar y conocer a alguien, X, ¿no? Entonces, vas con una expectativa de conocer a alguien. Entonces, esa expectativa te va a volver robótico, te va a volver totalmente, digamos, te va a entorpecer la función. Tú no vas a poder ser quien eres realmente, porque ya tienes acá en la cabeza cómo deberías conducirte y hablarte para que obtengas un ese resultado. Okay. Entonces, la expectativa, yo creo que la expectativa alta te paraliza en vez de dejarte funcionar de forma adecuada, porque te genera miedo. Y el miedo paraliza. Igual sigo cuestionando un poco el hecho de que y ya te hablo de mi perspectiva y con eso vamos cerrando esta parte tal vez, es que no podría basar todas las cosas que hago solamente en el resultado, sino también en el proceso de avance. Ahora, va a depender la interpretación que yo le doy a ese resultado, porque ese resultado para mí posiblemente yo esperaba, no sé, tener un mejor control, una mejor gestión de la cólera, del enojo que tengo, y me doy cuenta que, oye, sigo reaccionando similar. Pero ese cambio del 0.101% es un avance, es un resultado. Es un resultado. Claro. Exacto. Un avance es un resultado. Sí. Entonces, es que el resultado es variable, es dinámico. No existe un resultado estructuradamente rígido. Por eso voy. Yo creo que es una ilusión creer que el resultado como tal... o sea, que yo debo depositar mi esperanza en el resultado como tal y no ver el avance, aunque sea micro, que he tenido, que igual sigue siendo un resultado. Exactamente. Y que el proceso me ayudó a poder tener más conciencia de que ese pequeño avance para mí es significativo. Y ahí son importantes los microobjetivos, lo que yo siempre les comento a mis pacientes. Sean realistas con sus objetivos. Póngase microobjetivos, objetivos cortos, objetivos realizables y resuélvanlo. ¿Me entiendes? O sea, correcto. A eso voy, a tener resultados cortos. Muy bien, volviendo a este segundo bloque del primer episodio, ha sido una conversación súper chévere, me ha gustado mucho escucharte, también el poder escuchar un poco mis ideas mientras tú hablabas, pero a la gente que nos está escuchando, si tiene alguna curiosidad, un cuestionamiento, algo que les parece, que no les parece, por favor dejen sus comentarios en las redes sociales donde están visualizando este video, nos va a interesar muchísimo poder leerlos. Y ya entrando en este segundo bloque, me gustaría poder conversar este mito que existe también de la felicidad, porque parte de la existencia humana, parte del deseo de vivir, hay esta lucha inalcanzable de querer sentirnos felices, ¿no? Y bien lo decía Maslow en la pirámide también de la pirámide de Maslow, ese sentido de autorrealización. Y cuando yo me siento autorrealizado, me siento contento, feliz con la persona que soy.
Pero es un mito, de manera personal, y te voy a contar algo aquí. Mi vida ya no corre, ya no se basa en buscar la felicidad. Es más, no me interesa buscar la felicidad. A mí lo que me interesa es vivir una vida tranquila, de paz, de calma, de reconciliación conmigo mismo o con las personas inclusive con las cuales vivo a diario. Claro, es interesante lo que dices, pero es que la felicidad no se busca, la felicidad se trabaja. Buenazo. Porque si nosotros hablamos desde un punto de vista psicológico, la felicidad es una situación, es un punto en la vida, es un momento que tiene que partir desde una base de estabilidad emocional llamada eutimia. La eutimia es la tranquilidad. Es ese momento donde tú no estás ni feliz, ni eufórico, ni triste, ni desmotivado, estás tranquilo. Ok. Ese debe ser nuestro objetivo. Así me siento ahora. Exactamente. Okay. Perfecto. Y chévere. Entonces, ese es el colchón de donde todos tenemos que partir. Ya basta que tengas una distimia. También he vivido eso también. O que sea una predepresión, o como una predepresión o una depresión mayor, se hace mucho más difícil llegar a ese nivel de euforia, de exacerbación del ánimo, que es la felicidad, que dura pocos minutos. Entonces la felicidad no se puede buscar. La felicidad se tiene que trabajar en base a llegar a la eutimia. Y llegar a la eutimia no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos expuestos ante una jungla, estamos siendo acribillados diariamente de mucha contaminación, ya sea visual, auditiva, estamos contaminados de mucha información. Imagínate pues en las noticias, ¿qué es lo que ven en las noticias todos nuestros padres? ¿Qué es lo que ven en señal abierta? Que sicario mató a tal persona, que lo mató con 10 disparos, que le dio, que no sé, X. A mí, ¿de qué me sirve saber esos detalles? Yo me tengo que informar, y claro, si me informo, oye, mataron a tal persona lamentablemente en un lugar, eso es una información. Pero ya saber los pormenores de cómo ocurrió, de cómo se suicidó esta persona, qué tomó para suicidarse, cómo fue. Esta información creo que es relevante y es depresógena, ¿eh? Estamos invadidos de información depresógena. Y eso nosotros lo consumimos todos los días. ¿Sabes qué? Te escucho y pienso, qué interesante lo que acabas de decir, porque creo que estamos entrenados no a trabajar la felicidad, sino a trabajar lo contrario de la felicidad. O sea, alimentarnos de cosas basuras que en vez de ayudarnos a tener una sensación de bienestar, de tranquilidad, de plenitud, hacen todo lo contrario, que es lo que tú acabas de decir. Exacto. Pero también este morbo es muy natural, o sea, tenemos morbo por saber más, por esta parte como que media oculta de la información, de tu vida, de la vida del otro. Es que hay que darnos cuenta de ello. Hay que darnos cuenta que ese morbo no es normal. Ese morbo nos va a llevar a no tener una salud mental adecuada. Pero si hablo de manera primitiva, o sea, es rico saberlo, tenerlo, es como que enterarse, preguntar, oye, ¿qué fue? ¿Cómo pasó? Exacto. ¿Qué sucedió? O sea, así operamos naturalmente. Naturalmente, claro, es así. Y da una sensación, no sé si de placebo, yo no le daría una categoría de felicidad, pero sí hay una sensación de, como que de éxtasis, de, oye, qué chévere, ¿no? Y quiero saber más y hundar más en ello, pero dale, seamos sinceros, o sea, no te sirve. Es que las personas, lógicamente, todas las personas en el fondo tenemos esa sensación de saciar placeres. ¿Y hay una respuesta neurocientífica a ello? Claro, lo que pasa es que todo nuestro proceso cognitivo se basa en una estructura cerebral que se llama el lóbulo prefrontal. En el lóbulo prefrontal es ahí que es un lóbulo que está por delante del área motora de asociación, el área 6. Es un área que está muy delante de nuestro cerebro, es el área más desarrollada. Okay. Y si nos vamos a remontar a millones de años antes, ¿no? Todo comienza con la bipedestación. Antes, cuando los homínidos caminaban por las sabanas africanas en 4 patas, tenían un hueso que se llama el hueso esfenoides. Ese hueso esfenoides estaba totalmente vertical. Pero cuando la verticalización y la bipedestación comenzó a hacerse mucho más, lógicamente, para tener más habilidades, herramientas, etcétera, ese hueso esfenoides... ¿Dónde se encuentra ese hueso? Es en la base de cráneo. Okay. Y ese hueso logró tener una disposición para que el cerebro pueda evolucionar y pueda crecer más. El cerebro de los homínidos pesaba 500 gramos, ahora el cerebro humano pesa
1,5 kilos. Entonces esas capas del área prefrontal, del lóbulo prefrontal, fueron desarrollando y fueron dándonos capacidades de, por ejemplo, sentido social, realidades ficticias, por ejemplo, planificar, funciones ejecutivas, que son las funciones ejecutivas son importantísimas para nuestro desarrollo como personas. Podemos nosotros tener capacidad de empatía, podemos tener nosotros capacidad de planificar una acción. Curiosidad, ¿no? Que es... Exacto. Desarrollar también nuestra curiosidad, desarrollar nuestra velocidad de procesamiento cerebral, qué tan rápido somos mentalmente. Entonces, gracias a ese desarrollo evolutivo cerebral, nosotros podemos, conversando ahorita haciendo este podcast, porque tenemos esa capacidad. Pero desde el punto de vista que tú me comentas, ¿qué es la felicidad? La felicidad, desde mi punto de vista, es en primer lugar, ahí entra a tallar la autopercepción, la autorrealización, hacer el bien común, como Sócrates lo definía, hacer el bien común. Aristóteles lo definía como la autorrealización. Y comenzando de la palabra felicidad. La palabra felicidad viene del latín felicitas, del latín que viene también del latín felix, que significa fértil, productivo. Mientras más productivo soy, más feliz estoy. Pero, ojo, esa felicidad, justamente esa sensación que tú me comentas en este momento que estás pasando, que esa sensación de tranquilidad. Mientras más productivo, mientras más conocimientos, mientras más siento y autopercibo que soy útil en esta sociedad y para mí mismo sobre todo, entonces eso es lo que nosotros denominamos felicidad. Ahora, ese sentido, y toca decir una palabra clave, no sé si los que nos escuchan posiblemente en algún momento se han sentido inútiles y en otro aspecto de su vida son útiles. El peligro está para mí en que cómo está esa balanza entre qué útil o inútil. Es loco, ya suena duro decir soy inútil en esto, es decir, no tengo capacidad resolutiva o capacidad para saber hacer algo. Pero también creo que es natural, o sea, porque no todos sabemos hacer todo y no podemos latigarnos por no saber hacerlo todo. Pero yo creo que sí hay cuestiones básicas, y aquí voy a tocar un poco de fibra tal vez. De manera personal, ya hablando en el campo de la utilidad, yo creo que toda persona debería saber hacer las cosas básicas de un hogar para ser una persona funcional útil, más aún si vive en pareja o en familia. Sí, claro. Pero la gran verdad es que vivimos en una sociedad, no sé, los que hemos sido criados en los 90, nos botaban de la cocina. Yo no he vivido eso, yo viví en matriarcado, así que mamá se esforzó en criar 2 hombres funcionales, mi hermano y yo, pero cuando veo alrededor sí veo que hay aún desfase entre la utilidad y la inutilidad de cosas domésticas, que al final se tornan también en problemas sociales y que creo yo que resta a ese sentido o esa sensación de felicidad constructiva dentro de yo como individuo, o dentro de un ambiente de pareja, o familia, o sociedad. Exacto. Epicurio decía que la felicidad es el placer intelectual. Sócrates decía que la felicidad iba más por la armonía. Lo que tú comentas es armonía, es vivir en armonía, es sentirte útil y que las personas te sientan útil también. Interesante, sí. Porque lógicamente, mira, si tú estás en un lugar donde las personas te subestiman, y tú sientes eso, sientes que las personas no te toman en cuenta, lógicamente, ¿cómo vas a ser feliz en ese entorno? Y ojo, y cuando hablo de entorno, hablo de entorno familiar, entorno social, entorno amical, porque nosotros somos seres sociales, no podemos estar solos. Lógicamente la soledad no es mala, la soledad, poder estar solo es bueno, pero somos seres sociales y al fin y al cabo vamos a necesitar comunicarnos con alguien, definitivamente. Y estar solo por voluntad propia es sano, pero estar solo de forma involuntaria, de forma, porque así se dio la cosa, eso no es saludable. Entonces, yo creo que hay que desarrollar múltiples habilidades para poder llegar a ese grado de eutimia y poder llegar a esos picos de felicidad. Muchas personas hablan de que el dinero nos da felicidad. El dinero nunca te puede dar felicidad, porque como habíamos comentado al inicio, la felicidad no se busca, la felicidad se trabaja. Se construye. Pero se construye no solamente desde el punto de vista económico, sino se
se construye desde el punto de vista cognitivo y emocional. El dinero lo que te da es una estabilidad, es un colchón. Correcto. Te quita una preocupación más. Pero también te da la herramienta para que tú puedas tener acceso a momentos de felicidad. Claro que sí, justamente por eso, porque vivimos en una sociedad capitalista, donde todo se compra, todo cuesta. Sí, un viaje a Hawái, obviamente eso te va a dar felicidad, ¿no? Pero eso lo compras con dinero. ¿Quieres llevar a tus hijos a Disney? Necesitas plata. Sí. Necesitas dinero. Entonces, pero la felicidad no te da esos momentos. Ya la felicidad se genera cuando estás ahí. El dinero lo que te da es el medio. El medio, claro. El medio. Igual que el poder. Unas personas son hambrientas de poder y tenemos mucha gente ahí. Ahí en Avenida, ¿dónde queda eso? En nuestro país. Tenemos ahí mucha gente que es hambrienta de poder. Y por eso que la corrupción es tan popular en nuestro país y en nuestra región, no solamente. El poder lo que hace es darte una herramienta más. El poder es una herramienta. Pero ojo, ¿cómo usas esa herramienta? ¿Cómo usas ese poder? Desde todo punto de vista, ¿eh? El poder, por ejemplo, de un presidente, el poder de un policía, el poder de un maestro, el poder de un profesor. ¿Cómo usas ese poder? ¿Tú qué opinas? Antes de responder esa pregunta, es que quiero hacer un pequeño paso atrás cuando hablaste acerca de la soledad, y solamente abro un pequeño paréntesis antes de responderte. Y era un pensamiento que se me vino a la mente. Yo creo que también hay una sobrevaloración de la soledad. Converso con mucha gente, al igual que tú, por mi trabajo, y está este comentario donde me encanta mi soledad, me he enamorado de convivir conmigo mismo, y qué bonito, qué chévere, porque yo también lo vivo. Pero siento que también hay un peligro en ese discurso, porque el aprender a vivir contigo mismo y disfrutar de tu propia compañía me parece un acto maravilloso de amor propio, pero también es un acto que te aísla de aprender a cómo vivir y tratar a otras personas diferentes a ti. Entonces yo prefiero mi soledad porque estoy tranquilo en esta burbuja. Entonces vienes tú a interrumpirla, que es parte del proceso de la vida, interactuar con personas, entonces no lo tolero y me alejo. Quería mencionar eso porque creo que hay una sobrevaloración y hay que cuidar mucho esta parte romántica de la soledad con el seguir aprendiendo a vivir en comunidad y no perder ese sentido de comunidad, como yo sigo agregando valor o permito que agreguen valor a mi vida. Y agregar valor también es incomodidad. Claro. Tú me incomodas con tu lógica, me avasallas con tus ideas, etcétera. Es que justamente... y ahí igual hay crecimiento. Exacto. Pero yo no puedo escudarme de mi soledad. No, déjame tranquilo, oye, estás interrumpiendo mi momento, mi espacio. Es que justamente... Ahí me fui y no respondí tu pregunta. Es que justamente eso que has tocado es interesante, porque muchas personas dicen, no me estreses, aléjate, no seas tóxico, no me estreses. ¿Qué es estrés, en primer lugar? ¿Qué es el estrés? ¿El estrés está en mí? ¿O está en el entorno? Muchas personas hablan de estrés como algo externo, ¿no? Mi jefe me estresa, mi trabajo me estresa, ya no puedo, quiero vacaciones, el estudio me estresa, todo me estresa, el caos. Pero hay que entender que el estrés o esos estímulos externos, adversos quizá, van a estar toda la vida. Salvo que te vayas a vivir a una zona, no sé, alejada de Lima toda tu vida ahí, ¿no? En las montañas, pues, ¿no? Ahí no vas a escuchar ni el claxon de los autos, ni el jefe va a estar tras tuyo. Entonces, el estrés va a estar toda la vida. El tema no es específicamente, es cómo tú te adaptas a ese estrés, a esos estresores, cómo la paras de pecho, pues, ¿no? Cómo paras el balón de pecho. Si tú sabes adaptarte fácilmente a esas situaciones de estrés, ¿no? Vas a tener una habilidad nueva más. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, somatizas el estrés y lo generas una sensación, un círculo ansiógeno por el estrés, y generas un cuadro de ansiedad, somatizas, se te comienza a caer el cabello, comienzas a tener insomnio, dolores de cabeza, a subir de peso, a comer básicamente por ansias de placer, de saciar, ¿no? Porque lógicamente muchas de las personas que están en un ambiente ansiógeno o depresógeno ya van comenzando a impregnar esa ansiedad o esa depresión en su personalidad y van generando trastornos de la personalidad. Y sobre un hábito de vida al final. Exactamente, un hábito de vida, y te vives quejando de las cosas. Entonces, las personas que viven sin darle solución a esa adaptación,
generalmente pueden desarrollar trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Y si esos trastornos no se tratan, o mejor aún, si las personas, o peor aún, si las personas no se dan cuenta ni siquiera que lo tienen y nunca lo trataron, ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo no normal? Lo peor. No, sí, o sea, cuando digo lo normal es que no somos conscientes de lo que tenemos porque ni siquiera nos preocupamos en saber qué es lo que tenemos. Exactamente, porque la salud es tenemos como la última rueda del coche. Primero es el dinero, segundo dinero, tercero trabajo, cuarto salud. Estatus o poder. Estatus o poder, y de ahí salud mental, física, social. ¿Por qué? ¿Y por qué hablo de la salud social? Porque no seleccionamos muy bien a las personas con las cuales nos relacionamos. Las personas muchas veces están con personas al lado, personas que te restan. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con quién te juntas. Sí, pero esas personas que nos restan, como tú dices, al final son espejo de lo que también somos nosotros. Definitivamente. Pero nosotros podemos impactar en esas personas positivamente, o esas personas pueden impactar en nosotros también de forma positiva o negativa. O sea, nosotros también podemos impactar de forma negativa en alguien, sí, lógicamente. Tampoco satanizo, ¿no? Que tengas personas que te resten, porque gracias a esa resta hubo una suma luego, o sea, hubo un aprendizaje que no tuvieses tenido acceso si no fuese por ese evento negativo, entre comillas. No digo negativo porque es la lectura que uno le da. Exacto. Entonces, pero todo, para redondear todo este tema, ¿no? Todo ese tema de la salud mental, de poder detectar a tiempo situaciones o trastornos del ánimo, aquí hay un punto importante que es la autopercepción. No es la autoestima, es la autopercepción. Cómo yo me percibo a mí mismo. Yo me percibo como una persona fuerte, me percibo como una persona resolutiva, me percibo como una persona que se adapta adecuadamente a los cambios sistemáticos, o me considero todo lo contrario. Entonces nuestra felicidad y nuestra autoestima y nuestra tranquilidad va a partir desde ahí, desde la autopercepción, porque tú puedes mostrar muchas apariencias, sí, pero cuando te vas a acostar, cuando pones tu cabeza en la almohada, ahí comienzas a entender lo que realmente tú estás haciendo en el día a día. La autopercepción, cómo te consideras. Y son muy buenas preguntas las que tú acabas de hacer, y la gente que nos está escuchando, pregúntense cómo se autoperciben en escenarios y competencias o habilidades específicas, ¿no? Te percibes como una persona que resuelve, y esto está bastante de moda ahorita, ¿no? Y cuando vemos resolver es que tu mente está enfocada en la solución y no enfocada en el problema. Y era, cuando hablo de una mente enfocada en la solución, no solamente ir y solucionar algo, sino entender qué es lo que pasa para que esa solución sea efectiva. Una gran diferencia es solucionar, y otra cosa es que haya efectividad en esa solución, ¿no? Que solamente tapes el hueco, sino que solucionaste de una manera integral. Aquello que está pasando. Y pregúntate qué otros aspectos que ni siquiera estás tomando en cuenta de ti mismo para amplificar un poco y nutrir la conciencia, es que ni siquiera te das cuenta de esas autopercepciones que tienes, porque todos tenemos un punto ciego. Es que eso es justamente cuestionarte. Sí, es lo que hablamos hace un rato. De lo que hablamos hace un rato, cuestionarte, de preguntarte, de analizarte, pero no sobreanalizarte, simplemente darte cuenta rápidamente. Ok, entonces el punto medio entre analizarse y sobreanalizarse es hacerlo rápidamente. ¿Es lo que te acabo de entender? Nunca un pensamiento rápido es el mejor. Siempre el pensamiento intuitivo nos lleva a errores. El pensamiento racional tiene que ser moderado. Ok, pasar por la criba de la reflexión, el cuestionamiento. Pero actuar. Reflexionar y actuar. Ya. Si nos pasamos chévere, eso me gusta más. Si pasamos toda la vida reflexionando, pensando y analizando y no generamos ningún cambio, ¿de qué sirve? De nada. O sea, posiblemente para que filosofes, para que tengas un mejor discurso, una mejor narrativa cuando conversas, que es chévere, ¿no? Y que te hace ver inclusive intelectual o sabiondo, pero... y lo mencionabas hace un rato, ¿no? No me sirve absolutamente... Y acá hay algo interesante que se me había pasado que quería comentarte y también saber tu percepción. Una cosa es ser consciente, ¿no? A nivel sensorial, ¿no? Me doy cuenta, etcétera. Una cosa es ser consciente que cometo un error. Pero otra cosa es cuando soy consciente y me doy cuenta que cometo un error, me hago responsable de eso para tomar una acción sincera y comprometida de cambio. Claro. Entonces, de nada me sirve ser consciente de mis autopercepciones y recogiendo lo que tú dices si yo no hago algo al respecto. Sí, definitivamente. O sea, ese salto entre el 0 y el 1 no es fácil también. No, es dificilísimo. Es difícil, y por eso justamente comenzaba a decirte que la tranquilidad emocional es un trabajo. ¿No? Es un trabajo, no es una búsqueda. Porque me puedo pasar toda la vida buscando. Sí. Pero si no trabajo, pero si no me esfuerzo, si no lo ejecuto,
Si me quedo en la nebulosa pensando, razonando todo el día, pero no lo ejecuto, ¿no? Por ejemplo, la ejecución de un trabajo es responsabilidad básicamente nuestra. La ejecución de un trabajo, de la resolución de una respuesta, es nuestra responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que ser responsables de nuestros resultados. Y uno de los resultados es nuestra salud. Tenemos que hacernos cargo del resultado de nuestra salud en un momento determinado. ¿Sabes qué me hiciste acordar? No sé si tú has visto la película, se me olvidó el nombre, fue la última esa de carreras de videojuegos y que se torna en la realidad, Gran Turismo. No sé si la habrás visto. Véanla, muy buena película, ¿ya? Ya, ok. Muy buena. Vamos a ver. Ahí el coach del chico, el protagonista, le repite bastante veces una frase: comprométete. Claro. Bastante veces. Cuando el chico se equivocaba, comprométete. ¿Por qué traigo esta colación? Porque si no nos comprometemos con nosotros mismos, aunque sea comprométete con algo, no sé con qué, pero necesitamos compromiso con nosotros mismos para ver esos cambios significativos que tú estás mencionando. Porque si yo no me responsabilizo, si yo no me comprometo, realmente con aquello que necesito saber, entender, cambiar, mejorar, resolver, etcétera, no va a haber un cambio. Y es triste, vamos a ponernos un poco románticos, estamos iniciando el año. O sea, qué chévere sería acabar el año, diciembre 2024, teniendo conciencia que nuestro grado de compromiso aumentó y por ende podemos haber hecho esos cambios que quisimos, o que pensamos, o que colocamos una expectativa, como hace rato lo mencionaste bien chévere, y lo llevamos a la realidad, a la tangibilización. Claro. Pero, ¿cómo yo me vuelvo una persona competente para saber ejecutar? ¿Cómo me vuelvo a una persona competente? Claro, porque tengo que tener una competencia desarrollada para ser un ejecutor. Claro, o sea, básicamente tener toda la predisposición. Y tener toda la predisposición y tener también la fortaleza mental para poder ser disciplinado y constante. O sea, no hay un resultado, no vas a poder lograr un resultado el resultado que nosotros queramos si no somos constantes y disciplinados. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos, présteme atención al menos 20 minutos. Quiero su atención. Porque sin su atención no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, esa atención es un esfuerzo. Correcto. Entonces, el trabajar en la concentración, en la disciplina, es importantísimo, en la disciplina. Mucha gente se habla sobre la motivación, sobre el sentir placer. Por ejemplo, tú tienes que hacer algo porque tienes placer de hacerlo. Porque porque sientas rico que el gusto de querer hacerlo, ¿no? Es que el placer no siempre va a estar ahí. No, pues. El placer no siempre va a estar ahí. Y muchas de las cosas que realmente valen la pena y que impactan acá y en nuestro físico y en nuestra salud física, en nuestra salud social, requieren un esfuerzo y requieren una disciplina y requieren un compromiso sobre todo. Mira, es interesante porque, tú has dicho la constancia, has dicho la disciplina. Pero no pensar mucho en el placer, ojo, ¿eh? Claro, sí. Pero, yo creo que es importante entender cuáles son nuestros motivadores y la recompensa de esa motivación, o la recompensa de esa acción, para que sirva como combustible también para la constancia. Te voy a colocar un ejemplo. Yo nunca había experimentado tanta satisfacción el trabajar en mi cuerpo, así como trabajo en mi mente, en terapia, en conversaciones, dialécticas, discusiones con diferentes personas, pero nunca había experimentado hasta que encontré un beneficio, y aquí quiero añadir otra clave importante de lo que tú acabas de comentar. Cuando yo logro darle, y volvemos al inicio de la conversación, cuando yo logro darle un significado profundo para mí de lo que significa ser disciplinado, cuando yo logro darle un significado más profundo de lo que significa para mí ser consistente, si yo logro darle un significado más profundo a lo que significa para mí ser comprometido, es que lo puedo sostener en el tiempo. Para mí no solamente está en idear una estrategia, cómo yo puedo ser disciplinado, constante, sino el argumento que construyo para cada eje o cada concepto de mi vida que me ayuda a sostenerlo cuando no hay ánimo, cuando no hay motivación. Eso es importantísimo lo que has comentado, el poder trabajar muchas veces. Y ahí justamente la psicología cognitivo-conductual es en donde trabaja, pues, ¿no? En el hacerlo porque entendemos que está bien. O sea, entendemos que está bien lo que estamos haciendo y que ese es el camino. Y quizá en ese momento no tenemos la motivación o las ganas o no genera placer. Pero basta que tengamos ese quiebre de poder resolverlo, de poder hacerlo, sin necesariamente sentir placer y ser constante, y para llevar
para llegar a un resultado, ya sea a corto plazo o a mediano plazo, ese poder cambia todo. Puede cambiar absolutamente todo en tu entorno laboral, en tu entorno familiar, en tu entorno, bueno, en ti específicamente, ¿no? Puede generar un cambio abrupto porque ya tienes un desarrollo, ya desarrollaste una habilidad más. Una competencia, como decía, actualizar la competencia, como decía Sócrates. Me gustaría preguntarte, Carlos, tú en tu vida, en el último 2023, ¿qué es lo que tú has hecho que para ti ha sido sumamente importante, que te ha traído un resultado, que tú te has sentido orgulloso de ti mismo? Mira, es una pregunta bien compleja, la verdad, porque son varias cosas, tal vez, no es una sola. Ni siquiera me he puesto a pensar, pero bueno, he sido el año donde más, te puedo decir, más disciplinado he estado en el tema alimentario y en el tema físico. Y he visto que tú también, ¿me entiendes? Entonces, y no específicamente porque parta de una idea mía, sino porque con las personas que me he relacionado, he visto que... ¿Te han inspirado? Me ha inspirado definitivamente. Porque lógicamente todos tenemos personas que nos inspiran. Todos. Pero por eso hay que tener la habilidad de poder ver cuál es... Discernir, como dijiste hace un rato. Discernir cuál es el camino y qué sacar de cada persona. Yo aprendo de cada persona con la que converso. Aprendo de ti ahora, aprendo de mi sobrino cuando converso, aprendo muchas cosas. Y tener esa amplitud y esa libertad de poder recibir información y poder tener una humildad intelectual, como tú me hablabas hace unos días, tener la predisposición de poder cruzar los brazos, cerrar la boca y escuchar. Y basta que tú escuches a esa persona va a entender que su mensaje te está llegando. Entonces, el aprender a generar esa capacidad de escuchar y de eliminar todos tus prejuicios y simplemente escuchar y aprender como una esponja, como un niño, poder aprender de cada palabra, básicamente. No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que no tendría mucho que agregar porque estoy bastante de acuerdo con lo último que acabas de comentar. No todos tenemos esta capacidad de poder abrir la mente a recibir cualquier tipo de información, así sea completamente divergente a la mía. Y yo creo que hay una riqueza maravillosa en eso, en no buscar simplemente ideas, frases o conversaciones que alimenten lo que ya sé, porque creo que ahí no se nutre la conciencia, no hay crecimiento. El crecimiento está en escuchar de personas, de niños, de ancianos, de adultos, ideas, lógicas, pensamientos que van inclusive hasta en contra o diferente de mi sistema de creencias o de mi sistema de valores inclusive. Para mí igual ahí hay aprendizaje. No basado en, que lo voy a recoger para practicarlo, no, sino simplemente para amplificar la mente. Y ya para ir un poco cerrando, porque ha sido una conversación bastante larga, interesante, quiero aprovechar en agradecer a la gente que se ha quedado hasta este momento escuchando este podcast. Los invitamos a que puedan seguir conectados para el siguiente episodio. No sé si tú también, Carlos, quieres agregar algo ya antes de cerrar este episodio. Sí, bueno, este es una nueva aventura, un nuevo proyecto que, bueno, ambos estamos tomando fuera de nuestras labores, no sé, laborales, académicas, etcétera. Y me parece algo enriquecedor porque esto yo aprendo de cada conversación. Y por eso hemos coordinado para hacer este podcast, porque hemos notado que quizá conversando ambos podemos aprender mucho, ¿no? Y a mí me enriquece mucho y me genera mucho placer aprender, ¿no? Excelente. Cualquier tipo de temas, cualquier tipo, y repito, podemos estar en desacuerdo en muchos problemas, pero lo que queda aquí en la cancha se queda en la cancha. Bravazo, bravazo. Oye, qué chévere haber tenido este tiempo, ese espacio para poder conversar, discutir. Y a los que están escuchando este momento, invitamos a que dejen sus comentarios, alguna pregunta, algún cuestionamiento. Nos gustaría recogerlo, leerlo también para comentarlo en el siguiente episodio. Así que, bueno, les mandamos un abrazo y hasta aquí llegamos. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.